parte izquierda parte tratada con Bonix Focus, parte derecha parte sin tratar, únicamente se ha limpiado con limpiacristales. ¿Tienes problemas de vaho? Te voy a enseñar cómo resolverlos empleando el Bonix Focus. Vamos a ver cuál es el proceso. Primero quitamos el producto, destapamos y ponemos producto en un Best Fiber Multi-Cleaner. Si entráis en la tienda, en Maesal de Tyler, vais a ver que también se llama taco, porque los usuarios lo solían llamar taco. Y ahora lo que hacemos es frotarlo contra el cristal. Voy a hacer una mitad. Y una vez ya lo tenemos frotado, tenemos que limpiar el cristal y para ello lo que os recomiendo es emplear el MD Clean Crystal con una toalla Best Fiber Waffle. ¿Por qué? Porque tengo comprobado que limpiando con este limpiacristales no vamos a afectar al rendimiento anti-vaho del producto. Pulverizamos por una cara de la toalla suficiente cantidad para limpiar todo el residuo de Focus. Es importante limpiar todo el exceso de producto. Para asegurarnos, volteamos la toalla, seguimos pulverizando limpiacristales y volvemos a limpiar, así nos aseguramos que no nos dejamos nada de Focus por retirar. Ya está retirado y ahora lo que hacemos es, con una Best Fiber Perfect Glass, os recomiendo el color morado, que es un poco más suave, repasamos para conseguir un resultado de limpieza perfecto. Vais a notar que al limpiar con el limpiacristales, el MD Clean Crystal, el cristal queda muy suave. Y ya tendríamos el Bonix Focus aplicado y ahora vamos a ver el resultado frente al vaho. Vamos a comprobar con una hervidora de agua la diferencia entre la generación de vaho en ambas zonas. Esta zona únicamente se ha limpiado con el MD Clean Crystal y esta es la zona donde se le ha dado el Focus. Como veis, a base de contactar el vapor se acaba condensando un poquito de vaho, pero fijaos en la diferencia respecto a esta sección en la que enseguida condensa. Voy a destapar para que sea la diferencia todavía más notable. Fijaos lo rápido que condensa y en esta zona evidentemente condensa mucho menos gracias al efecto anti-vaho del Bonix Focus. Evidentemente en conducción nunca vamos a tener la condición de generación de vaho de usar una hervidora de agua como estoy haciendo ahora. De todas formas vamos a hacer una prueba conduciendo y vais a ver la diferencia en nivel de seguridad en conducción. Aquí podéis ver la diferencia entre parte izquierda, parte tratada con Bonix Focus y parte derecha, parte sin tratar, únicamente se ha limpiado con limpiacristales. Como veis la diferencia es inmensa. Aquí en el centro de la toma
tenéis el 50-50 y os podéis hacer una idea del gran aporte en seguridad que nos da el Bonix Focus en cuestión de antibao. Como veis, por aquí comienza a empañarse en esta zona, pero mientras aquí tenemos esta cantidad de bao, fijaos en la parte derecha que está ya prácticamente completamente empañada. Por lo tanto, el aporte en seguridad es enorme. Aquí podéis ver la diferencia entre la parte izquierda, parte tratada con Focus, y la parte derecha, parte que únicamente se ha limpiado con limpiacristales. Por aquí tenéis el 50-50 y como veis es un proceso muy sencillo de retrasar la aparición del bao. Ya habéis visto lo bien que funciona el Focus como antibao. Es un producto diseñado para eliminación de minerales. De aquí poco vais a tener también vídeo mostrando lo bien que elimina minerales, como puede ser la cal en cristales. Bonix no lo dice, pero bueno, en base a pruebas hemos comprobado que efectivamente, como habéis comprobado, funciona muy bien como antibao. Es uno de esos productos que creo que todo el mundo debería de tener para tener los cristales en su mejor condición, tanto por la cara interna como por la cara externa. Y también por la cara externa, mientras eliminamos minerales, preparamos de la mejor forma posible de cara a aplicar un tratamiento anti lluvia. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Cuidaos mucho, fuerte abrazo, chao.